Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a empezar con una nueva sesión de clases y vamos a hablar sobre cómo está organizado los ecosistemas. En esta organización del ecosistema vamos a tratar dos puntos importantes. Primero, voy a ponerme mis lentes para ver de cerca. Ahora sí veo mejor mi cámara. Primero vamos a hablar sobre la relación entre los seres vivos del ecosistema. Y esta relación vamos a ver. Primero empezamos por los niveles de organización, ¿está bien? Yo no quiero saltearme. Si me salto, voy a tener problemas. No quiero saltarme. Ya. Primero empezamos con los niveles de organización en el ecosistema, ¿ya? Vamos a hablar cómo es que el ecosistema está organizado. Y para saber cómo se organiza el ecosistema, tenemos que saber que se organiza desde lo más pequeño hacia lo más grande, que es la biosfera. Desde lo más pequeño hacia lo más grande. De esa manera está organizado el ecosistema. Bien, entonces vamos a ir descubriendo. En los niveles de organización en el ecosistema podemos encontrar, por ejemplo, el primer nivel, que es nivel de individuo. Individuo, o sea, de individual, se refiere a una especie, a un ser vivo, ¿ya? A un ser vivo, para que me entiendan mejor, ¿ya? A un organismo. A eso se refiere individuo, ¿ya? Es un organismo, sea acuático, sea terrestre. El individuo es un organismo que habita en el ecosistema, ¿ya? Tiene varios hábitats. Como le digo, puede ser el océano, puede ser ríos, puede ser lagos, puede ser toda una sabana, puede ser los aires, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero el individuo se refiere a un organismo, a un habitante. Ese es el individuo. ¿Dónde vive? Puede vivir en cualquier parte del ecosistema, ¿ya? Y ese individuo es capaz de relacionarse con otros individuos de su misma especie, o también relacionarse con otras. Ahora, cuando los individuos se agrupan, ya no son individuales. Cuando se agrupan y forman varios organismos de su misma especie, varios organismos de una misma especie, forman lo que es la población. Un ejemplo, vemos un cardumen de peces que viajan por el mar. Es una población, ¿no? Llámese de sardinas, de atún, de diferentes peces. O las manadas, silencio, las manadas que van viajando, por ejemplo, de aves que viajan en manadas, cuadrúpedos que viajan en manadas, ¿no? Buscando alimento, o en cambio de estaciones, viajan por manadas. Esos son población, ya sea de aves, ya sea de mamíferos, ya sea de peces, eso se llama población. O también población se llama un bosque de árboles de pinos o de cedros. Eso también se llama población, ¿ya? Cuando son de la misma especie. Ahora bien, de población pasamos a comunidad, ¿ya? La comunidad ya no se habla de una sola especie, de un solo tipo de población, sino se habla de diferentes tipos de poblaciones, pero que conviven en un lugar determinado, ¿ya? La población es un grupo de animales de la misma especie en un área determinada, ¿correcto? Ya, se pueden interrelacionar. Pero ya la comunidad ya es un conjunto de poblaciones que conviven en un mismo territorio, en un mismo ambiente, y entre ellos interactúan.
pueden interactuar entre sí, por ejemplo, entre animales herbívoros. Las cebras, los ñúes, los elefantes, son herbívoros. Las jirafas interactúan. Claro, tienen su espacio, pero entre ellos interactúan. Hay una interacción entre ellos. Por ejemplo, en el mar también hay varias especies de seres marinos que interactúan también. Los corales, en los arrecifes, van interactuando, interactúan entre sí. A eso se le llama lo que es comunidad, ¿ya? Interactúan en un ambiente donde conviven ellos, diferentes tipos de especies. Eso se llama comunidad. O diferentes tipos de población. Mejor es diferentes tipos de poblaciones, ¿ya? Llamamos comunidad. Diferentes tipos de poblaciones de animales que conviven en un área específica e interactúan. Ahora viene más grande. Ecosistema. La palabra eco deriva del griego oikos, que significa casa. Sistema viene a ser ya todo un conjunto, el lugar extenso donde ya conviven o habitan diferentes tipos de especies de animales. Interactúan entre sí. Entonces, ¿qué cosas viene de un ecosistema? En pocas palabras, conjunto de comunidades. Miren, primero vienen individuos, se juntan los individuos, forman la población, se agrupan las poblaciones, las diferentes poblaciones forman la comunidad, y cuando se agrupan los distintos grupos de comunidades, cuando las distintas comunidades se agrupan, se llama ecosistema. Entonces, el ecosistema es el conjunto de comunidades que comparten un espacio. El conjunto de comunidades que comparten un espacio. Y al compartir ese espacio, interactúan también entre ellos. Al compartir ese espacio. ¿Y con qué interactúan más o menos? Con los componentes abióticos. Muchos de ellos compiten por el agua, ¿sí? Compiten por la comida, el pasto, el agua, los árboles. Esos son componentes abióticos. En un ecosistema vas a encontrar componentes abióticos y los componentes bióticos. Vas a encontrar eso en un ecosistema, porque es inmenso, donde abastece para todos. Y por último terminamos con la biosfera. En esta primera parte acabamos con la biosfera, que ya se refiere al planeta entero. La biosfera se refiere al planeta entero donde se desarrolla pues la vida, ¿no? En la biosfera están presentes todas las comunidades, todos los ecosistemas y todos los organismos del planeta. Y todos los factores abióticos del planeta también. Ríos, mares, lagos, riachuelos, acequias, océanos, diferentes climas, suelos. Todo eso abarca la biosfera. Bien, esto es en cuanto a los niveles de organización de los ecosistemas. Se comienza con individuos, que hablamos de uno. Cuando se agrupan, una especie igualita forman la población. Y si poblaciones de diferentes especies se agrupan, forman comunidad. Tiene que haber un espacio más grande. Y si las comunidades se agrupan, forman el ecosistema. Obviamente, el espacio sigue siendo más grande y aquí entran a tallar los factores abióticos. ¿Listo? Dependiendo del clima, los animales se van adaptando y buscando el lugar. Y por último, terminamos en biosfera cuando los ecosistemas se agrupan. Sistemas, por ejemplo, países, continentes, donde tienen un ecosistema propio para los seres vivos. Ahora, la siguiente parte es hablar sobre las relaciones entre los seres vivos del ecosistema. Las relaciones entre los seres vivos del ecosistema. A ver, aquí tenemos dos tipos. ¿Ya? Hay dos tipos de relaciones. ¿Ya? Tenemos las intraespecíficas y las interespecíficas. Las intra y las inter. Entonces, vamos viendo por partes.
Bueno, en una comunidad coexisten organismos, en una comunidad coexisten organismos de diferentes especies donde se establecen múltiples relaciones, ya sean permanentes o sean temporales, ¿ya? Entonces, estas relaciones pueden ser intraespecíficas o interespecíficas. Comenzamos con las intraespecíficas. Intra. ¿Qué significa intra? Intra. Dentro. O sea, relaciones de seres vivos dentro de su comunidad. O sea, entre seres vivos de la misma especie. Una población de pingüinos. Ese se llama una relación intraespecífica. Sabemos, ¿no? Por ciencia, los que conocen, el macho cuida el huevo, el nido, mientras que la hembra sale a buscar alimento. Luego, cuando ya nace la cría, la hembra se queda con el crío y el macho sale a buscar alimento. Entonces, eso es lo que conocemos nosotros como una relación intraespecífica, ¿ya? Cuando en individuos de la misma especie, ¿no? Establecen relaciones, se ayudan entre sí, intraespecíficas. Ahora, esto se divide en tres relaciones: colonial, familiar y gregaria. ¿Ya? Repito: colonial, familiar y gregaria. Vamos por la colonial. Un poquito más para poder doblar bien, ¿ya? Colonial se refiere a individuos que se asocian entre sí para formar colonias. Por ejemplo, una colonia de hormigas. Se han asociado entre sí, forman la colonia de hormigas, una colonia de termitas, ¿no? Entonces, estas colonias se forman de manera inseparable, ¿ya? Quiere decir que permanecen así por buen tiempo, son fieles. ¿Para qué se agrupan en colonias? ¿Para qué? Para poder subsistir, para poder perpetuarse, porque si no desaparecerían. En colonias trabajan unidos, trabajan juntos, y eso los mantiene vivos. Entonces ellos forman colonias forman colonias inseparables. Difícilmente se van a separar esas colonias. Ahora, ese es tipo colonial. Relación familiar. Familiar ya estamos hablando de miembros de la misma especie, desde luego, pero que tienen un grado de consanguinidad más cercano. ¿Me entiendes? Un grado de consanguinidad más cercano. Esto se ha visto en manadas de elefantes, cómo entre parientes se protegen. Igualmente con los leones. Ese se llama una relación intraespecífica, una relación familiar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Los individuos se van asociando, ¿no? Para dejar descendencia. Se asocian y dejan descendencia. Y están al cuidado de las crías. A eso se llama una relación familiar. O sea, se asocian especialmente para la reproducción. Ahora, las relaciones gregarias, ¿ya? Las relaciones gregarias es cuando los individuos, los organismos, se asocian para un bien común, para un beneficio común, ¿ya? Se asocian para cuidarse, y se asocian también para alimentarse. Ya les dije en el caso de los pingüinos, y no de los pingüinos, sino de diferentes tipos de aves también. Se ayudan, colaboran para poder alimentarse y de esa manera subsistir. Ahora, eso es en cuanto a las relaciones
intra, entre ellos. ¿Ya? Individuos de la misma especie, entre ellos se ayudan, entre ellos colaboran. ¿Listo? Ahora vamos con las relaciones interespecíficas. ¿A qué llamamos relaciones interespecíficas? ¿Ya? Las relaciones inter ya es no solamente dentro de una misma especie, sino diferentes especies. Relación de individuos de una especie que se relacionan con otros organismos de diferente especie. ¿Ya? O sea, para interrelacionarse corren riesgo y ocurren ciertos factores. Se dan a cabo ciertos factores. Por ejemplo, puede distinguirse la depredación, el parasitismo, la simbiosis y el mutualismo. Depredación es una palabra bastante conocida. ¿Qué es la depredación? Cuando un grupo de individuos de una especie va en busca de otra para poder capturarlo y convertirlo en su alimento. Esa es la depredación. Por ejemplo, animales depredadores: leones, osos, leopardos, guepardos, hienas, tigres. Esos son los depredadores. Los lobos son depredadores. ¿Y qué comen ellos? Ellos comen carne, son carnívoros. ¿Qué atrapan? Animales herbívoros. Animales herbívoros. Esos son los depredadores. ¿Ya? Entonces, captan animales de una especie diferente, a lo que le convierten en su presa. ¿Ya? El depredador es el cazador y la presa es el animal que ellos capturan. Bien, otro es el parasitismo. Voy a hablar de los parásitos. ¿Ya? ¿Qué es el parásito? Es aquel organismo o aquel ser vivo que vive a expensas de otro ser vivo más grande. El parásito espera vivir pegado en otro ser vivo y poder absorber sus nutrientes. Ese es un parásito. Hay parásitos, hay ectoparásitos que están fuera del cuerpo y también hay endoparásitos que están dentro del cuerpo. Si hablamos de ectoparásito, por ejemplo, todos los parásitos son perjudiciales porque finalmente se beneficia él y perjudica al animal o al individuo más grande. Son perjudiciales. Ectoparásitos tenemos la garrapata, la pulga, el chinche. Son ectoparásitos porque chupan sangre, pues, ¿no? Ahí tenemos la garrapata, la pulga, el piojo. Son ectoparásitos, organismos parásitos que chupan la sangre. Ahora, la simbiosis. ¿Qué viene a ser la simbiosis?